Buenas tardes para todos por allí. Si nos están viendo, puede que estén en su casa, pero pueden que estén también trabajando, que hayan salido como varios de nosotros temprano de veranillo. Bueno, a veces pasa. En fin, varios temitas para conversar en el día de hoy. Nos está acompañando en esta primera parte del programa la integrante de la comisión directiva de ADES, la Asociación de Docentes de Secundaria, puesto que hay un paro anunciado en liceos de Montevideo, un paro que fue definido por el gremio docente, planteando un inicio caótico de cursos, entre otras cosas. También reclaman, por ejemplo, la creación de más cargos en docencia indirecta, portería, gestión, servicios. Recordemos que la semana pasada hubo un paro de maestros en Montevideo por otra razón. Era una agresión que sufrió por parte de una madre, una directora de un centro educativo. Y bueno, lo de siempre, la herramienta que se puede llegar a discutir, si es por acá, si no. Pero no le sorprende a nadie, ¿no? Los inicios de curso suelen tener estas instancias, y más cuando además hay un cambio de gobierno y hay una ley de presupuesto para votar. O sea que si no se hace ruido ahora, ¿cuándo se va a hacer ruido? En fin, vamos a darle la bienvenida a Andrea Revuelta. ¿Cómo le va? Bien, buenas tardes. Un saludo a todos y a la audiencia. Y sí, nosotros resolvimos en la última asamblea la realización de este paro. La propuesta era que fuera a nivel nacional en principio, todavía eso no se ha discutido, por el inicio de clases, que en realidad lo primero que hay que aclarar es que no iniciaron las clases para todos. Por más que digamos que el 5 de marzo iniciaban las clases, el 5 de marzo era el primer día hábil del mes. Es decir, el 5 de marzo entraban los estudiantes y entraba todo el personal que ingresa en este año, los docentes nuevos, adscriptos, directores. Eso generó que también no hubiera una adecuación. Nosotros iniciamos el año con muchos estudiantes que no habían sido inscriptos, pero cuando digo muchos es muchos. En el liceo donde yo estoy teníamos 13 alumnos asignados por grupo. Reguladora de Montevideo, la reguladora que distribuye a los estudiantes, cerró el ingreso de estudiantes el 27 de febrero y no el 28, y dejó un montón de gente que quedó sin asignar ninguna institución. Con lo cual teníamos que enfrentar también, llegar a los liceos con un montón de gente haciendo cola y preguntando y muy angustiada y desesperada porque sus hijos no están en lista. Sí. O pasó también de papás y madres que resulta que les asignaron a otro departamento. Claro, o llegaron al lugar y no estaban allí. Exacto, porque reguladora tiene un mecanismo que la inscripción es virtual y la persona solicita la inscripción, pero luego, cuando encuentra que ya fue asignado, debe ir a esa institución a confirmar la inscripción. Bien. Eso no se pudo procesar correctamente porque no dieron los tiempos reales. Bien. La transformación lleva las clases hasta el 16 de marzo con la SAPE, entonces el estudiante recién, a fines de febrero, muchos estudiantes recién están en condiciones ahí de hacer la inscripción. Bien. De hecho, se extendió la inscripción a partir del reclamo de los padres hasta el 19. Hasta mañana tenemos inscripciones, con lo cual los estudiantes están ingresando a los grupos. Bien. Pero teníamos un inicio de clases donde no teníamos, un montón de estudiantes no estaban designados y asignados a ningún centro educativo, y además muchos docentes sin las horas todavía. De hecho, al día de hoy, yo revisé antes de venir en el portal, hay 37 vacantes de cargos de adscripto, que son suplencias o casos de pase en comisión o lo que sea, que no están cubiertos todavía. Bien, una pregunta. Estamos trabajando. Es decir, empezamos las clases, pero no empezamos todos. Hay un montón de gente que no ha podido empezar. Y los que hemos empezado, tenés que ir adaptando eso, ¿no? Porque si no tenés la suficiente cantidad de alumnos, no tenés el personal, no hay porterías. Las porterías eran tercerizadas, la empresa cierra a fin de año, deja a los trabajadores incluso sin el cobro del salario, y no tenemos portero al día de hoy en los centros educativos de secundaria, que es un rol fundamental, porque controla un poco también esa situación de entrada y salida del edificio, que en este contexto donde los alumnos no tienen asignado grupo, donde los docentes todavía no tienen horas, hay horas vacantes en cantidad, y tampoco hay un portero que pueda controlar ese ingreso, hace que no solo que sea caótico, que sea hasta riesgoso, porque estamos permanentemente, somos la línea los que estamos de frente, ¿no? Los que atendemos a la población, atendemos a los alumnos, atendemos padres, y realmente ha sido agotador porque no podemos resolver ni subsanar todo este caos. Bien. Y la pregunta es, un paro. Hoy. Y bueno, el paro me permite estar acá, nos permite reunirnos y nos permite poner estas situaciones. Pero no la soluciona, o aspira que alguien la pueda... ¿Quién puede solucionarlo ahora? El paro no lo soluciona, sin duda, pero sí es una medida que nosotros tomamos para colocar este tema en el centro de la discusión, para colocar también cuáles son las responsabilidades, porque los que atendemos a los padres, como decía hace un momento,
somos nosotros, los docentes, los adscriptos, el personal de los liceos, y no les podemos brindar una solución, porque no está en nosotros la solución. Y sin embargo enfrentamos gente que está muy enojada y con razón, gente que está muy ansiosa y muy nerviosa y también con razón, y pasamos horas distribuyendo alumnos y haciendo cosas que deberían estar hechas de antes, pero que como se superponen los tiempos entre una cosa y otra, no nos da el margen para eso. Y la carencia de personal, ¿no? De hecho, hay horas vacantes que se están cubriendo lentamente, cargos que no se han cubierto, lo que implica que, bueno, que la atención a los grupos y a estas personas que llegan se haga con menos gente y con menos posibilidades de rápidamente resolver. Todo este tipo de cosas... Pero la pregunta es, si bien entiendo que el paro Sí. lo que procura es poner el tema sobre la mesa, Sí. supongo que lo inmediato es poder resolver la situación. Sin Y en duda, ese se han hecho sentido, bipartitas y reuniones... ¿quién puede resolver ahora esa situación? Y si ahí es Las funcional el autoridades paro. actuales deberían intervenir porque, de hecho, no han asumido las autoridades nuevas. Se espera la venia de los nuevos nombramientos. Por ahora, las autoridades son las que Entonces estaban. es un paro como que contra las autoridades que se van. Y se van, pero no se han ido. Iniciaron las clases el 5 de marzo. Quien está a cargo de secundaria y quien está a cargo de Codicen son las autoridades que estaban. Cuando cambien, veremos qué pasa. Pero nosotros hicimos iniciar las clases un 5 de marzo y alguien se tiene que hacer cargo de esto. Estamos a 18. Bien, Mucha gente no ha iniciado sus clases todavía. me permite una vuelta de panel, revuelta, por favor. Sí, cómo no. Y vamos Otra cuestión que quiero mencionar Sí. antes de irme es el tema de las condiciones edilicias en las que estamos. Bien. Ustedes saben que hay un liceo acá enfrente, el Liceo 21, que se mudó el 28 de febrero. Se mudó a Capurro. 3 kilómetros de distancia, los padres no fueron avisados, los estudiantes no fueron avisados. Y se mudó, imagínense lo que es una mudanza en una casa, imagínense la mudanza en un liceo. Un 28 de febrero se muda todo y el día hábil siguiente tienen que empezar las clases. ¿En qué condiciones están trabajando y dando clase? Bien, le voy a dar la palabra para empezar a María Eugenia Rosselló, que es nuestra panelista invitada. Bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar acá como panelista. Gracias, Victoria. No, a ver, este planteo que hace ADES es un tema histórico que viene ocurriendo en cada inicio de clases. Lamentablemente siempre ocurre, y a lo largo del año lectivo también, que se dan estos paros programados por el sindicato. Y yo tengo muchas preguntas para hacerle. Es un tema que yo critico muchísimo, que se utilice la herramienta del paro en la educación, porque todos sabemos que la educación pública es el lugar donde asisten los hijos de la clase trabajadora. Entonces, como decía Victoria hace un momento, si este paro es contra las autoridades actuales, no, este paro es contra la clase trabajadora, es contra los estudiantes. Nadie puede entender de que utilizando esta herramienta se puede encontrar una solución. Cuando todos sabemos que los inicios de clases son a veces problemáticos, estos problemas que tú estás planteando son de hace muchísimos años y no se han podido resolver, y no por este gobierno que terminó, pero que están las autoridades todavía porque no se han votado las venas, como bien dijiste, sino en los gobiernos de Frente Amplio también pasó lo mismo y en los anteriores también. Entonces, nuestra pregunta ¿es realmente necesario utilizar esta herramienta con todo el daño que se provoca? Porque a ver, la clase trabajadora que envía a sus hijos a la educación pública, yo fui a la escuela pública, te lo digo como exalumna de la escuela pública, tiene que faltar a su trabajo para estar cuidando a sus hijos, y eso supone un descuento salarial también. O sea, la afectación es muy grande lo que provoca esta utilización de esta herramienta, que para mí es desmedido y obviamente que no va a solucionar el problema porque no hubo solución nunca, ¿no? Está claro el punto. Antes de que conteste el intramitad, me gustaría si alguien tiene una mirada diferente sobre el paro como la herramienta. Jorge. Bueno, a uno no le gusta que haya un paro, la gente los gremios no hacen paro por gusto ni porque los ponga contentos hacer un paro. Y mucho menos paro en la enseñanza donde efectivamente hay una afectación que va mucho más allá inclusive de los niños, ¿no? O de los adolescentes en su caso. Lo que ocurre es que lo que dice María Eugenia tiene un sentido. Ahora, el problema es ¿por qué sucede todos los años lo mismo, de tantos años atrás, inclusive atrás del gobierno del frente? ¿Y por qué no se puede solucionar? Pero son las autoridades que tienen que solucionar a veces los comienzos caóticos de clase. Y yo me acuerdo que antes era por un problema de que los liceos se estaban cayendo a pedazos, Se siguen cayendo. ustedes recordarán, hubieron un montón de cosas que sucedieron. Parece un poco, parece un poco increíble que no logremos resolver estos problemas. Otras veces se da por la elección de horas, que también a veces resulta... y parece increíble que las autoridades, salientes o entrantes, en este caso puede ser la transición, pero se daba años en donde la transición no existía, sino que venían la misma autoridad, seguía de largo.
Entonces, lo importante sería cómo resolvemos para siempre estos problemas. Me parece que vale la pena, después de que esto sucede, de que pase esto, que se pongan a conversar entre todos, entre los gremios, las autoridades nuevas, a ver cómo se logra que los principios de clase no sean siempre caóticos. Alfredo. Porque los paros a nadie le gustan. Alfredo. Gimnasia sindical a nivel de gremios docentes es algo que nos tiene acostumbrados durante los últimos 25 años. ¿Tá? Es decir, porque ahí no había ni siquiera... Espere que ya le consigo un aliado, Revuelta. No, acá creo que va a ser muy difícil que encuentre a alguien. Me parece que está... Porque si el reclamo son 37 adscriptos, cuando deben haber miles de trabajadores en la educación, me parece que es un poquito desmesurado. Y los gurises siempre están de rehenes. ¿Tá? Yo creo que los gremios docentes, particularmente la dirección de los gremios docentes, nos tiene acostumbrados a que son realmente opositores a lo que venga. Todo lo que se mueve le disparan. ¿Tá? Porque ya la elección de horas, ¿se acuerdan que históricamente se hacían todos los años? Era la ridiculez más grande, la defendíamos que fuera poco menos que la Bastilla, no se puede tocar nada. Entonces me parece que, una vez más, los perjudicados son los gurises, pero los gurises parece que para algunos sindicalistas, entre comillas, importan poco. Bueno, a ver, capaz que es hora de que se pronuncie la invitada, Sí, después se seguimos pronuncia en la todo lo ronda que de panel, porque La viene medida dura de la vista cosa. fue votada en una asamblea de ADES Montevideo a la que todos los afiliados pueden concurrir y votar. Yo estoy en representación de la directiva, eso es primero. La ¿no? La legitimidad del paro. ¿ah? El paro a nosotros nos implica una pérdida porque es un descuento de la jornada, ¿no? Eso está claro también. Nosotros se nos descuenta la jornada, no es que lo hacemos como un ejercicio gratuito. ¿Tú, ¿Es Andrea? verdad? ¿No tenés licencia sindical? No. No, nunca. Ninguna, nunca. Mirá, sos una excepción. No. No te En ADES dejaron, no es una excepción. Los En otros ADES dirigentes no es una no te excepción. dan licencia. En ADES no es una excepción y los docentes que paran tienen el descuento del día de paro. Pero ustedes eligieron parar, o sea, eligieron Por que se eso, descuente. nos hacemos Los cargo de ese trabajadores, ¿no? descuento. Pero estoy Está, planteando se que no vieron es un obligados a ejercicio. faltar Esto no es trabajo. una gimnasia. Primero, déjame, ahora me toca hablar a mí, hablamos. Esto no es una gimnasia. Esto tiene que ver con que ese argumento de que los perjudicados son los estudiantes, sin duda, pero también son perjudicados, como dije al principio, porque en los hechos no han podido iniciar las clases un montón de estudiantes y un montón de jóvenes que están siendo perjudicados. Y están siendo perjudicados por cómo se estructura todo esto. ¿Este paro no los perjudica un poco más? Este paro nos permite colocar estos problemas, nos permite exigir la negociación necesaria para resolverlo. Implica sobre todo un aumento de presupuesto que ha venido siendo recortado. ¿Por qué? Porque el presupuesto tiene que ver con las contrataciones, con la cantidad de cargos que deben existir, con el personal que debe existir en los centros educativos y que no hay para cubrir las necesidades que tienen los estudiantes y las familias. Pero Eso vio primero que este año se va a manejar con el presupuesto del Sin año duda. anterior, o sea que... Pero tenemos que ver cómo se esos redistribuye. planteos... Tenemos deberían ser grupos más de... a fin año. El año pasado en el liceo que yo estaba teníamos grupos de bachillerato de 38 estudiantes. Estamos afectando el aprendizaje de esos estudiantes sin duda con 38 estudiantes en un salón. Un salón que no tiene ninguna climatización. En invierno se mueren de frío y en 2 días de 40 grados cuando empezaron las clases tenían que salir porque se desmayaban, se descomponían de estar en un salón cerrado. Y eso que eran poquitos, ¿no? Que vinieron, iban y venían unos pocos. Y lo que cité de los adscriptos es simplemente un ejemplo. No es los únicos cargos que están faltando. No hay un solo portero porque no existe contratación en este momento para eso. Y bueno, hay un montón de horas docentes que están todavía vacantes y basta con entrar a las plantillas de liceos que se publican a veces las horas y los horarios y van a ver todo lo que dice vacante, 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 que hace que sea un comienzo también caótico, porque si el estudiante tiene 7 horas de clase, pero llega y tiene 1 hora y después tiene 2 vacantes y después tiene otra y después tiene 2 vacantes, Y después no hay es clase un porque hay caos, paro, tampoco y es un ayuda, caos. eso es lo que yo Es un día solo pregunto. donde paramos, sí, con este objetivo, con el objetivo de reunir también una mesa representativa de delegados que se reúne esta tarde. Y, de hecho, bueno, los gremios estudiantiles han sacado un comunicado de apoyo también a la medida de hoy, planteando este tipo de dificultades. Y es una situación que se prolonga así de muchos años hasta ahora, porque en realidad la educación ha venido siendo permanentemente golpeada con recortes presupuestales y con reestructuras que no están acordes con los que se necesita. No hay A un ver si mantenimiento hay de inicio, alguna no hay mirada. nuevos edificios. El año pasado se cerró todo un turno del Liceo Bauzá, eliminación de 4º año. El año anterior se había cerrado todo un turno del Dámaso. Todos esos estudiantes se reubican amontonándolos en otros salones que existen y en otros grupos que existen. Tenemos una superpoblación de grupos. A ver enorme. si Ruibanes tiene otra mirada, otra forma de entender. A ver,
Yo quiero hacer una precisión. Primero, yo no cuestiono el instrumento, que es legal. Por supuesto, sí. ¿No? Ni la representatividad ni la representatividad de ADES Montevideo, y no todos los gremios son iguales de enseñanza, no todos. No. Yo por eso, hay diferencias. Secundaria, particularmente. Bueno, pero lo generalizaste y yo creo que no todos son Acordate iguales. que FENAPES tuvo un lío con eso de las licencias sindicales. Lo que Pero sí yo, FENAPES es una federación nacional. Sí, por eso de estamos Montevideo, hablando de otras la cosas. fiscalía Sí. yo lo que quiero aclarar, lo que me parece explicitar, fui militante sindical, las medidas se toman básicamente para cambiar una realidad. O para mostrar fuerza frente a un contrincante que uno va a enfrentar en lo inmediato o a mediano plazo. En la situación actual, en que las autoridades presentes que quedan derivadas no tienen poder político resolutivo, poder político no tienen. No tienen poder institucional porque siguen siendo autoridades. Sí, pero se están pero yendo y poder no tienen político no exacto. tienen, porque en medida que adopte mañana, es probable que capaz que dentro de 15 días se lo cambie a las nuevas autoridades. O sea, poder político porque se están yendo. Y las nuevas autoridades no tienen poder institucional, porque podrán decir, estamos de acuerdo en nombrar 50 nuevos adscritos, pero no tienen poder Tienen fáctico. No solo presupuesto, no tienen poder fáctico de sacar una resolución. Entonces, ¿quién sería el contrincante si entonces, es que hay un entendido? Entonces, que siempre esta necesitas un medida, dentro de contrincante un en caos, paro? que yo puedo compartir el diagnóstico, lo único que hace es incorporar caos. Es totalmente contraproducente la medida. La medida no genera una realidad, no modifica la realidad. Y lo que parece más es decir, mostrar los dientes a unas nuevas autoridades que van a entrar dentro de muy pocas semanas. Eso me parece la foto que a mí me da el análisis del comportamiento sindical de ADES Montevideo en este momento. ¿Ah? Porque no va a haber ninguna realidad que se modifique, ¿tá? Y porque va a haber autoridades nuevas que probablemente puedan ser receptivas a los planteos, y yo aspiro que lo sean, y no tienen posibilidad de actuar. Entonces me parece que en este caso, sin cuestionar el instrumento, me parece que desde el punto de vista de táctica sindical es totalmente contraproducente. Bien. Yo no comparto la opinión. Nosotros entendemos que el paro es una medida que nosotros adoptamos en la medida que estamos denunciando esta situación, que las autoridades en curso, el calendario de elección de horas, perfectamente lo pueden cumplir, actualizar y convocar a la elección de los Las cargos. nuevas, las entrantes. Las que están actuales, convocar el calendario de elección de horas. Cuando yo menciono los cargos vacantes o las horas vacantes, el calendario viene lentamente cubriendo esas vacantes, pero muy lentamente. Convocatoria periódica a Sí, elección de exacto. horas. Porque hay toda una convocatoria que después se pasa a regularizar y es una vez a la semana. Entonces hace que los alumnos tengan unas semanas que no tienen docente de alguna asignatura. Por eso se plantea el tema de elección de horas. Eso no implica ningún tipo de decisión política de fondo, simplemente instrumentar los calendarios de manera más ágil para que podamos cubrir las vacantes, que son las vacantes que están perjudicando notoriamente también a los estudiantes, ¿no? Y eso es responsabilidad de las autoridades. Marta. Lo mismo el tema de los porteros. Cesa la empresa esta que estaba cubriendo las porterías en un conflicto que está en el Ministerio de Trabajo, porque los trabajadores no cobraron y no hay ninguna otra institución o alternativa que cubra la falta de porteros. Eso tiene que cubrirse por parte de las instituciones porque los necesitamos realmente para poder funcionar y tener las clases y ver quién está en la entrada, quién sale y ese tipo de cosas que son fundamentales. Es un tema de seguridad, concretamente. Es un tema de seguridad y de conocimiento, porque no es necesario que tenga una persona extraña, es una persona que conoce al alumnado, que sabe quiénes son y que puede estar en la portería, porque es una medida de seguridad muy importante de los centros educativos. Y eso no se ha cubierto. Todas estas cuestiones no dependen de que cambie el gobierno o no, o que haya un nuevo presupuesto. Esas son cuestiones muy puntuales. Con respecto a presupuestos... ¿Tan sí, puntuales que no las puede ni siquiera la autonomía de cada institución resolver? Y lógico, no podemos, no se puede. La autonomía de la institución no tiene recursos económicos propios para resolver nada. Para resolver una portería, por ejemplo. Yo creo que hay varias cosas acá que están siendo mezcladas y habría que separarlas. Si la empresa que brinda el servicio de portería está con un conflicto laboral, la contratación de una nueva empresa no puede ser resorte de las autoridades que se van, porque no le pueden dejar a las autoridades que vienen la elección de una empresa que quizás los que vengan elijan otra. Entonces, entiendo que sí genera un problema el no tener porteros, pero los que se van no pueden hacer un nuevo contrato por 15 días, por 20 días, hasta que vengan los otros
y lo validen. O si no, que tendrían que hacerse una mesa de negociación a ver si estás de acuerdo con esta empresa que yo traigo. Eso es un punto. Pero no funciona así, el contrato tiene una fecha y el contrato van a seguir vigente con las nuevas autoridades. Es que ese es el Pero además problema. el planteo es ese, el contrato de empresas tercerizadas cuando no hay personal estable Está permanente de los centros perfecto. educativos. El problema Que debería radica ser así, debería ser en el escalafón que- y cubrir Sí, con el pero el escalafón problema radica en, trabajadores ¿es permanentes. competencia de los que se van dejarle contratado a una empresa tercerizada a los que vienen? Yo creo que no. Después, el otro problema es, que me parece que no está siendo tenido en cuenta y que hace al caos, es, hay una enorme cantidad de colegios privados que han cerrado por distintas razones, alumnos que están siendo recepcionados por la educación pública. ¿Qué tanto está influyendo todo este descontrol de horas docentes, alumnos y adjudicaciones, ese enorme bagaje de alumnos que están llegando y que pueden haber contribuido a estas confusiones al momento de adjudicación de liceos y de situaciones? Me parece, yo considero con Rubianes que este paro es a destiempo, más allá de que, aparte de eso, yo no estoy de acuerdo con los paros porque creo que son inconducentes. ¿Por qué? Porque cuando yo paro, lo único que hago es trancar. Pero en todos los casos, Marta, Yo ¿qué estoy me en decís en momentos de votación de presupuesto? No estoy de acuerdo con la medida paro. Yo entiendo que hay otras formas. Si yo tengo una fábrica y quiero un aumento de sueldo, lo que tengo que hacer es trabajar más para que haya más productos y la empresa se vea perjudicada por la baja del valor. Si yo estoy en la educación y quiero una medida, para mí la medida no es el paro. Tiene que ser otra, diferente. La medida paro a mí me genera ruido, Por en ejemplo, general. pero por ejemplo lo de trabajar más. Ponele que acá quisieras hacer quisieras un aumento de sueldo y trabajás más horas. Sí. ¿Vos estás segura que te van a decir, ay, cómo está trabajando Marta, vamos a pagarle más? ¿Sabés lo que pasa? O pensarán, che, qué bien, que la verdad que se puso las pilas, Marta. Y Qué no, rentabilidad Qué tiene la rentable. Pero ¿sabés lo que pasa? Cuando vos... A ver, acá hace años que venimos con los paros y yo te consulto. ¿Ha producido algún cambio el paro? Y No. unos cuantos sí, ¿eh? En estos casos unos no. cuantos sí. En estos casos no. Entonces, Alfredo. porque una cosa es plantear el debate en cuanto a la oportunidad de la utilización de la herramienta y otra cosa es debatir la herramienta. Bueno, Claro. para mí la herramienta no es legítima. No, es legítimo, es constitucional. Claro. Legítima. Es Es constitucional. legítima, pero no es Constitucional. operativa. Ah, bueno. Y No en produce caso- cambio, decís. No, y en este caso, No. No además, modifica realidades. y además, No, en no. este caso genera más daño que beneficio. Depende de los sectores, ¿cómo que nos genera? Hay modificaciones. Bueno, no Digo, ampliemos a todos los rubros porque No. porque Claro. se Podemos deshace. hacer un listado No, de- claro, claro. Aquí ya- Para falta Connie, ¿eh? Sindicato y paro y Que- se brota. Así que- Exacto. Lo tema dijiste es ese. justito. Me Connie hablas de Hughes. paro y me broto. Claro. Es lo habitual de gente que le importa 3 cáncamos la situación de... Claro, hay 316.000 estudiantes en el sistema educativo público del Uruguay, con un descenso del orden de los 20.000 por efecto meramente de la monumental baja de la natalidad que empieza a pegar y que, por supuesto, lo único que nos augura es que van a sobrar, debieran sobrar, o docentes... No, sobrar no. Sí, sobrar Sobrar no, docentes... distribuir mejor en todo caso. Sí. Bueno. La distribuir mejor, la gente quiere ir a la escuela y al liceo donde vive. Y eso es una vieja tradición extensión que horaria. que viene desde la escuela valeriana. Ahora, es habitual que de la Federación y la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo, habitualmente todos los comienzos de año, todos, hagan memoria, vayan a la colección de prensa, todos los años dicen exactamente lo mismo. Es increíble. En alguna época tenían además todo el cuento de las... De la privatización. de las elecciones de cargos, ¿no? Porque era un privilegio que habían armado hace 40 años. Pero no importa, no, salió del radar las cuestiones. Entonces ahora, y por supuesto siempre dijeron, que las condiciones edilicias eran pésimas. No puede ser que sean pésimas las condiciones edilicias cuando de las cosas que todos los gobiernos han hecho en los últimos 40 años de retorno democrático, entre otros, una parte central ha sido construcción de liceos. Es más, tengo perfectamente claro lo que fue el programa de inversión social del gobierno, el que yo
lateralmente partícipe, en donde en obras de liceo todo lo que se hacía era liceos en zonas carenciadas. Y se hicieron decenas, decía el presidente en aquella época, le iba a quedar la tijera mocha. Pero ponele, después el tema del mantenimiento siempre también. No, mantenimiento es lo que no tiene el Estado uruguayo, porque asigna todos los recursos en contratar gente. En vez de tener 316.000 funcionarios públicos, si tuviera 150, que es el número que yo aspiraría... Pero si no gasta o invierte en mantenimiento, es de recibo que se acuse condiciones edilicias todos los años deterioradas, ¿o no? Y que se arregle clavando... Perdón, los papás de los 316.000 escolares y liceales y alumnos de UTU, que son 316.000, son aproximadamente, porque las tasas de natalidad en Uruguay son muy bajas, son aproximadamente 500.000 papás y mamás, ¿está? Porque la tasa de alumnos en el sistema corresponde a una pareja en algún momento, que fueron los que lo concibieron. Entonces, 500.000 de uruguayos... Te invito a rastrear cuántos quedan de la pareja formada. Pero medio millón, que hay repetición, hay algunos que tienen 5 nenes. 500.000 de uruguayos se clavan para enterarse todos los días alrededor del día del natalicio de José Pedro Varela, que los profesores no van a ir a dar clase, porque eso va a tener un efecto, como dice la delegada, la señora Revuelta, porque podemos estar aquí. Es decir, gracias a que hacen paro toda la enseñanza, 71.000 estudiantes de enseñanza secundaria en Montevideo hoy están de paros, y gracias a eso la señora Revuelta puede venir 20 minutos o media hora a acompañarnos para abrirnos la cabeza de unas cosas de las que no habíamos oído hablar. Parece una tomada de pelo, estimada. Bueno, con todo el respeto, merece la respuesta. No solo yo estoy acá, sino que los compañeros están reuniendo los núcleos en los liceos y va a haber una mesa representativa y otros compañeros podrán asistir a otros medios y hacer campaña con esto. También se trabajaba con las comunidades en determinados barrios. Ahí el pedido de un liceo de bachillerato en La Teja, por ejemplo, que tiene un sector de la población muy movilizado por eso. Y bueno, el cuestionamiento al paro es algo que se da reiteradamente, es una medida que tomamos los trabajadores con nuestro derecho y en las instancias que nos damos para eso. Y lo importante que yo quiero recalcar acá es cuáles son los planteos y los motivos del paro. Que no se están resolviendo, es verdad, pero tampoco se resuelven sin paro, porque no es el hecho, si seguimos dando clases en las mismas condiciones, no se están resolviendo. No hay una preocupación por cubrir las necesidades que tiene la población y los estudiantes. No es que a nosotros no nos importe, porque somos los que estamos día a día ahí con los estudiantes y con las familias. ¿Ustedes se reunieron con las nuevas autoridades? ¿Cómo? Si se reunieron con las nuevas autoridades que van a hacer enseñanza secundaria. Sí, ¿Y han planteado estas preocupaciones? Estas preocupaciones están planteadas siempre. ¿Y qué retorno han tenido al respecto? Y bueno, se va a trabajar en eso, todavía no son autoridades. Pero de todas maneras, el paro de hoy lo que está denunciando, para no irnos con las ramas, lo que está planteado en este paro de hoy era denunciar esta situación de inicio de clases caótico que tiene que ver con no destino de los estudiantes en tiempo y forma, no designación de los docentes y cobertura de cargos y no contar con las condiciones mínimas, por ejemplo, como tener portería o condiciones edilicias. En los hechos, las condiciones edilicias que se deterioran aceleradamente, se ha recurrido muchas veces al Ministerio de Trabajo, que ha hecho inspección y se ha intimado a secundaria a cumplir con determinados requerimientos, y con la presentación de un técnico prevencionista que se le ha negado el acceso en muchos liceos por decisiones de la autoridad, de las autoridades, pero que entendemos que es fundamental porque hay condiciones donde que no se puede garantizar la seguridad de las personas que están allí, ¿no? Tanto docentes como estudiantes. Entonces, estos temas que si bien se trasladan y siguen año a año, nosotros planteamos que tiene que haber recursos para resolverlo. En los hechos, sabemos que, que en el presupuesto nacional las exoneraciones tributarias y la renuncia fiscal es un 6% del PBI. Entonces, seguimos exonerando a las grandes empresas, a los grandes inversores y no atendemos las necesidades de la población.
que van a un liceo donde no tienen condiciones edilicias mínimas, donde no saben si van a estar en la lista, no saben a dónde los van a mandar. Nosotros no tenemos cubierto el salario porque los trabajadores que no están designados y que no tienen horas y esas vacantes son compañeros que también tienen hijos, que también tienen familia y que no están cobrando un salario. Revuelta, usted lo que está trayendo ahora a colación va más allá, trae una perspectiva de política económica, mucho más allá de lo que es educación. Claro, usted está más a la izquierda que el Frente Amplio, ¿no? Entonces, para usted es lo mismo desde esa perspectiva. Usted entiendo que es de Unidad Popular, ¿no? El Partido de los, sí, pero de los acá Trabajadores. estoy representando un sector de ADES Montevideo. Sí, pero acaba de hablar del 6% de PBI que va para las exoneraciones. Ah, bueno, entonces, pero eso lo podemos hablar en, y desde ese lugar que en los estoy cursos de preguntando. presupuesto y en documentos que ha emitido FENAPES. Pero por eso me pregunto, desde su está todo. perspectiva, ¿el No, gobierno estoy- que entra entonces es más o menos lo mismo que el que sale? No, sin duda que no. Pero en algún yo lado no el sé. programa de Frente Amplio habla de que se van a reducir las exoneraciones a la inversión extranjera, por ejemplo. No lo dice, pero no quiere decir que los sindicatos no podamos decirlo. Y ¿Tá? los No, sindicatos vamos a de la- separar primero Sí. lo que son los sindicatos de lo que es los partidos que representan, que toman el gobierno, ¿no? No tenemos, como sindicatos nosotros seguimos planteando esto. Bien. Que no es el programa del Frente Amplio, es una cosa. El programa de los sindicatos no tiene por qué Perfecto. ser el mismo y no debe ser el mismo. ¿Y hasta dónde puede ir en las reivindicaciones un sindicato de la educación? ¿Tiene que meterse con la política económica de un gobierno elegido democráticamente? Y eso lo veremos en la lucha presupuestal, sin duda. ¿Qué opinan sobre ese tema por acá? Pero de hecho es así, digo, es un tema permanente, ¿no? Porque se ha venido recortando también el gasto en Comentar al educación. respecto, porque es de forma reiterada, no solamente usted, lo viene diciendo los sindicatos de la educación desde hace mucho tiempo, no hubo recortes. Eso es absolutamente mentiroso lo que usted está diciendo. Y ayer, tengo un ejemplo, ayer se inauguró el liceo de Tacuarembó de tiempo completo que colabora para que 250 estudiantes puedan asistir. ¿Usted qué opina de eso? Usted empezó un relato contradictorio cuando comenzó aquí su participación diciendo que las autoridades habían mudado un liceo, el de acá enfrente, por cuestiones edilicias. Bueno, No, no se dije están por cuestiones ocupando, edilicias, lo han mudado y pero no se se mudó puede por esa instalar. cuestión, no lo dijo. No lo se dijo. puede instalar. Hizo una trampita y no lo dijo porque es por esa cuestión. Entonces se queja de que no hay obras, pero después se quejan de que se muda porque van a hacer obras. Entonces, ¿quién los entiende? ¿Qué opinan de todos los liceos de tiempo completo que se han inaugurado a lo largo y ancho de este país en el periodo pasado? Nunca escuché ningún comentario positivo respecto al tema. Y no pueden decir que no hubo inversión, porque es absolutamente falso y es injusto. Porque la gente tiene derecho a saberlo. ¿Tá? Y aparte es bien fácil de poder saberlo ingresando a la página de ANEP. Ahí se encuentra con todas las obras que se han hecho, los departamentos, etcétera. Digo, Bueno, es bien te invito a ver importante los decir la 77 verdad, liceos porque de usted está Montevideo. faltando a la verdad y no está No bueno. estoy faltando a la Como verdad, representante de un 77 sindicato... liceos en Una cosa es la Montevideo. mirada nacional y Bueno, otra cosa no, tal pero vez pueda ser la pero mirada de Hay 77 Montevideo. liceos en Recursos Montevideo y con que no hubo grupos obras porque es superpoblados falso, es de mentiroso 40 y no estudiantes está por bien. grupo. Y eso Bien. lo podés ver en cada liceo. Tenés 77 liceos en Montevideo con grupos superpoblados, con 35, 38 estudiantes por grupo. Y lo que se ha asistido en los últimos años fue al cierre de un turno en el Damaso, al cierre de un turno en el Bauzá y un cierre de un turno en el Liceo 10. Lo que no ha significado que haya un nuevo liceo que cubra esa población que quedó sin cubrir. Bien, Y esos son hechos. les recuerdo de Lo podés recurrir y podés mirar las la listas de mirada a población, nivel la cantidad de nacional estudiantes y que la mirada a nivel Montevideo. Claro. ¿tá? Fíjate Son, que efectivamente, Montevideo son reúne la mitad de la miradas población distintas. y tiene 77 liceos. Pero lo que no me contestó la mitad es lo que yo le preguntaba. ¿Qué tanto influye en esta confusión la cantidad de alumnos que ha recibido la educación pública por el cierre de los colegios privados? Que eso era un alumnado que no estaba previsto y que puede llevar a esta sobrecarga que haya 40 chicos por grupo. No, ya hace años que el año pasado tuvimos esa sobrecarga. En los hechos se tiene que prever esa sobrecarga. De todas maneras, reguladora ¿Cómo se prevería? fijó recién en abril la posibilidad de pases. O sea que la gente que ha solicitado, por ejemplo, pases, hasta abril no va a aparecer. Pero en el caso de los privados que llegan, debería estar contemplado los cupos y la creación de grupos, de acuerdo a la cantidad de estudiantes. Pero ¿y cómo sabe secundaria que el colegio X va a Porque cerrar? reguladora recibe las inscripciones desde diciembre. Ellos tienen, de hecho, crearon 8 grupos de humanístico hace 10 días en Montevideo para cubrir demanda. Es decir, reguladora está centralizado, no lo sé yo como militante de ADES, pero reguladora centraliza todas las solicitudes, e incluso las solicitudes que gente que viene desde la UTU, gente que viene Claro. de privados. Eso está centralizado en la El reguladora. problema es que la gente que viene de privados quizás tal vez son de una zona de Montevideo y eso hace que el liceo que le tocaría por la zona quede con esa sobrecarga de La alumnos. sobrecarga está presente en todo Montevideo. Bien, por acá. Y lo pueden ver, por eso, si ves la cantidad de estudiantes, los liceos en general publican la lista de estudiantes en las puertas para que lleguen y
A mí me ha tocado trabajar en los últimos años en varios liceos, en el Liceo 32, en el Liceo Damaso, en el Liceo Miranda, y en todos ha habido superpoblación de estudiantes. Bien, sí, perdón, Jorge. No, yo creo que esta discusión está buena, porque cada cual deja planteado lo que piensa. Creo que mañana la cosa va a estar en la misma realidad que hoy, no va a cambiar mucho de mañana. Y me preocupan algunas cosas, sí, la verdad que no. A mí me chocan, me producen contradicciones a veces muy fuertes. Pero como todos nacemos para morir, ya somos contradictorios de por sí, así que no. Tampoco me altero demasiado por eso. Porque el tema del 5+1, o del 6+1 después, lo vi poco estos 5 años pasados. Casi no lo vi. En todas las movilizaciones. No, sí, pero no con la intensidad que lo vi los 15 años anteriores. Y mirá que soy bastante observador de todas esas cosas, ¿eh? No lo vi con intensidad. Como no vi otras cosas con intensidad. Pero bueno, cada sindicato tiene su estilo, su forma y verá por qué sí, por qué no. Ahora apareció de vuelta y me parece bien, porque es una cosa muy importante. Yo con la enseñanza tengo algunas cosas, por ejemplo, empieza a caer la matrícula de la enseñanza. No, porque nacen menos la niños. señora acá dijo... pero porque nacen menos niños, porque Sí, nosotros que queremos empezar lo que está en proceso me parece que está bravo para cambiarlo, pero lo que nace, lo que viene, es donde debemos hacer la apuesta para el país. Pero la matrícula esa cae. No lo dije yo, lo dijeron las autoridades, porque nacen menos niños. En primaria, claro, estamos hablando de En primaria primaria empezamos y de los todo. grupos superpoblados. Pero, a ver, en primaria Hoy. empezamos todo, es lo que yo estoy hablando. ¿Dónde empezamos todo? En primaria. Está Lo claro. primero que hacemos es ir a la escuela, después íbamos al Hoy liceo, tengo a la universidad. superpoblación. Capaz que dentro de 10 años no, pero hoy lo tengo. Pero y es no estoy respondiendo a eso. ¿Eso es un problema o no es un problema a atender? Pienso Segura. que sí. No está en la discusión momentáneamente. Pero hoy tenemos superpoblación. Hoy hay que tener grupos. Pero, Si después baja la Bárbaro, población, bueno, es distinto, pero hoy yo- los tenés. Bueno, pero No permitime. podemos pero, fijar los grupos ¿ustedes lo hoy ven como un- pensando en lo que va a pasar dentro de 10 años. pero ¿ustedes lo ven como un problema eso o no? Sí, lo ven. Sí, claro. Pienso yo que estarán en sus discusiones internas. Sí, Che, claro. vienen menos niños a la escuela. ¿Qué pasa para adelante? ¿Es una tendencia? ¿Pasó un año y no pasa más? Eso, digo yo que estará en esa discusión, tiene que estar. Sí, sí. Lo segundo es, a mí me parece muy interesante porque la enseñanza uruguaya, discutí con el CONI el otro día, está generando cosas que a veces nosotros ni nos damos cuenta. Si hoy tenemos una gran exportación de software, es porque algo pasó en la enseñanza uruguaya que permitió que hubiera desarrolladores ese tipo de cosas. Porque si no, no lo podríamos haber encarado. Ni serían hoy 3.500 millones de dólares que ingresan al país por ese concepto. U otras cosas, como pasa con el desarrollo de la UTEC, después la robótica, todas esas cosas que están poniendo a los niños y con éxito, parecería, yo creo que con éxito, en el futuro. Sin embargo, lo que viene es mucho más rápido y mucho más profundo, si se quiere. Y esa discusión de cómo arrancan los niños en el mundo del que viene, yo tampoco veo que esté muy en el... Sin embargo, los niños van buscando después el camino, pero no lo veo que esté... ¿Cómo te voy a explicar? Mirá, ¿sabés qué creo a veces? Que la enseñanza en Uruguay sigue el modelo que se instauró cuando se instauraron las máquinas de vapor y la fábrica. Y no ha cambiado. Y el mundo ha cambiado mucho. Probablemente yo esté errado, porque por eso te digo que pasó lo otro que pasó. Producimos chiquilines jóvenes que se destacan en cuestiones bastante profundas. Pero para el futuro del país se precisa mucho más que eso. Porque yo pienso que el país no va a seguir viviendo como vivió hasta ahora. Va a cambiar, debe de cambiar. ¿Verdad? Ahora, esa discusión no dudo que se esté llevando a cabo en alguna parte, ¿no? Hay documentos al respecto. No se sé puede cuáles son entrar. digo yo que se está llevando a cabo. Nunca vi públicamente la discusión. Ni nunca vi que nadie ¿Vos qué querés? se ¿Un paro aventurara en eso. un paro por esas razones? No sé, no un paro. Yo digo, la discusión. Basta, Es decir, a mí el paro, yo he hecho 25.000 paros y ocupé 50 veces. O sea que de paro no vamos a hablar. Ni de ocupar tampoco vamos a hablar. Pero en otras épocas, ¿no? Y un poquito más pesado que ahora. Pero eso es una parte de la cosa. Ahora, las discusiones de la profundidad que tiene el cambio de la enseñanza, que capaz que está adelante, yo pienso que hay algunas cosas que están cambiando, pero me parece que tiene que ser mucho más rápido y profundo. Capaz que ustedes lo están discutiendo. Lo que pasa es que nunca fue público eso. Que yo conozca. No lo he visto en ninguna plataforma ni en ninguna de las Bueno, está Para revueltas más Tiene el importante, proyecto para de revueltas más propuesta. importante. Espero que lo tengan presente entonces ustedes eso. Sí, claro. Si eso está presente... Pero como sindicato también tenemos. Bueno, si lo prioridades tienen con presente los respecto al sindicatos, a mí me funcionamiento, parece bárbaro.
Tenemos Por lo liceos menos sabemos que lo tienen conservan presente. algún gimnasio, pero no tienen ni duchas ni nada. Los chiquilines vienen de mañana y se tienen que quedar todo el día. No tenemos comedores, no tenemos un montón de cosas que Pero también tenemos se muchas más podrían cosas prever que para una antes. educación Pero buena, para no una buena tenemos- educación. No tenemos, pero tenemos muchas más cosas que antes, ¿no? ¿Cuántos, Un cuántos poco mejor. Tenemos una total? extensión horaria que no se puede Revuel- cubrir. Pero es un Revuelta, poco por mejor, favor, ¿no? ¿cuántos liceos en total hay en Montevideo? 77. ¿Cuántos presentan desafíos edilicios como para que realmente sea un peligro dar clase? No sabría decirte la cantidad exacta, pero sí muchos. Sobre todo los que tienen más antigüedad, que no están en... Pero ¿cómo? Pero, que son monumentos no- y son considerados Pero desde el punto de perdón, vista del Revuelta, patrimonio. Pero estamos no se haciendo un conservan. paro y no tenemos los números. Yo no tengo los números de los liceos, sí todos tienen algún problema. Todos, los 77. No, los 77 no, pero unos 50 sí. Pero si no tenía el Y dato, si ¿quién no- lo sabe ahora? pará, ¿Cómo? déjame Si no seguir No esta tengo yo línea, María personalmente Eugenia. el dato exacto, porque se está haciendo un relevamiento. Hoy hay una mesa representativa. entonces es por las dudas donde los antes de delegados saberlo. No. Sabemos que muchos liceos tienen grandes problemas. Yo estoy en el Liceo Miranda. El Liceo Miranda inició sin baño de varones, pues estaba clausurado, por ejemplo. Es un detalle, pero no es menor. Y es un liceo que es un patrimonio histórico. Pero, ¿Los gimnasios, bueno, ninguno tiene ducha? y no. Ninguno. No funcionan. Ninguno. Funcionan. Los estudiantes se mantienen todo el día esperando después el resto de Pero la en ningún jornada. liceo tienen... No. No hay. No. Bien. Van con la ropa de gimnasia, se quedan, bueno, eso... o van No, en mi bien. época tampoco había, ¿eh? No, No, por yo eso. tampoco sé, tuve. ¿ustedes se duchaban en No, no había. Tienen duchas. En realidad, el edificio fue construido con duchas, pero no funciona, no existe. Los edificios más antiguos. El mantenimiento de los edificios tiene que ver con eso. La portería no hay ninguno de los liceos tiene portería porque no hay contrato. Vacantes hay en todos los liceos, vacantes de cargo hay en todos los liceos, y grupos superpoblados hay en casi todos los liceos, porque no obedece a la cantidad, no responde a la cantidad de estudiantes, la cantidad de grupos. Ya el Bien. año pasado nos pasó y nos sigue pasando. Tiene que haber una Antes de- previsión de eso. Tenemos un antes grupo de de, 35 38 estudiantes. De terminar Hoy mismo, el el sexto tema. medicina o sexto derecho del liceo donde yo estoy, tiene más de 35 estudiantes. Bien. Los cuartos también van a quedar en más de 35. Antes de dar por posibilidades de cerrado el aprender tema, de yo me estudiantes pregunto son una muy cosa y se lo limitadas. pregunto a los panelistas. Está claro que acá... Ahora, con respecto a lo que pregunta, hizo hay folletos, hay documentos. No hizo se puede entrar amigo, a la no página Revuelta. del INAPE, y hay Me permite, elaboraciones de CESEU, que son documentos me permite, escritos con estoy libros, hablando, libros. Revuelta. Gracias. Perdón. Entonces, obviamente se ve que no hubo consenso, evidentemente, en acompañar el planteo de ADES. Ahora, ¿no les llama la atención que este paro cuente con el apoyo de los sindicatos de estudiantes? O al menos de algún gremio No, la estudiantil. verdad que no. ¿Por qué no? Y la verdad que no, porque No, pero no, porque lo primero que se dice es quemarlos para los estudiantes, ¿no? Son los rehenes. a ver, Pero resulta que apoyan los paros. Pero, Los Victoria, dirigentes estudiantes. pero a ver, los ¿Qué? estudiantes, A ver, ¿qué? los Son estudiantes, 4. los estudiantes aparte están contentos que no tienen clase. Digo, vamos a ser realistas. ¿Es eso o es que son 4? Pará, decíanse. Para mí, Son- claramente que son 4 y manejados políticamente. Pero además, la señora Revuelta es la candidata vicepresidencial de la lista 1969 en las elecciones del año 2024 y sacó 548 votos para su sublema dentro de la Asamblea Popular que no sacaron ni un nada. No integró el gremio mientras estuvo No. en ese lugar. Hay que decirlo. Pero no, sigamos para adelante. conocerle el perfil ideológico. Pero ya pertenece está claro. Le voy a pertenece corregir. a la extrema de la 1917. extrema y tienen Pero nos ya lo sacaron hablamos en 25 eso, Connie. votos en Colonia y 36 No en tiene importancia. Artigas. Yo ahora estoy acá por ADES Montevideo, por el paro que se votó en una Y asamblea. en los ratos que esa Asamblea Popular se cambia el chip. No, pero no representé de ADES en ese momento. No Bien. representaban. De Las nuevo. ideas las tiene en el mismo Sin duda, lugar. son las Me mismas gustaría- como siempre. Desplaza su cerebro. Pero no me está deslegitimando a mí como representante. Y yo fui No, votada yo no en la un estoy sindicato para representar. deslegitimando. Connie. Estoy diciendo que usted pertenece a un Sí, claro. grupo Como minoritario todos pertenecemos ínfimo a- de la Ah, sociedad pero eso ya lo, uruguaya. ya lo Yo pertenezco a un hablamos. grupo minoritario desde hace 40 años, sí. Ya Ya sé, lo hablamos. es Y evidente. eso no la ¿Cuál es el inhabilita problema? a Y he rotado plantear. en distintos trabajos y en distintos sindicatos. Eso no le quita la representatividad en el Pero gremio. fui votada a representar. Pero Por favor, no puede Connie. generar presión sobre 500.000 de padres. A ver, es decir, la- puede vuelvo a hacerlo, repetir. pero es el absurdo de Vuelvo a un repetir. sistema de Pero no es Una solo cosa revuelta, importa a mí, Connie. en No lo es solo individual, revuelta. Y yo quiero que tenga claro que esto se votó en una asamblea de un Exacto. sindicato donde participa todo aquel afiliado que quiera ir. O sea que yo estoy acá representando esa posición, Y pero que los no aguante. le admito
que me ataque personalmente o que me cuestione personalmente porque estoy representando una posición que tomó un colectivo. Diciendo quién es usted, de la misma manera que yo digo No, quién soy yo. yo no digo quién es usted ni Bien, nada porque vengo a discutir acá otra cuestión. Planteo Tiene que ver quedarnos una con... plataforma Nadie pone en cuestión la legitimidad del sindicato ni la representatividad de quien lo integra en este momento. Yo preguntaba, que me llamaba la atención poderosamente, que acompañen los sindicatos de estudiantes, los gremios estudiantiles, estas medidas. Y es lógico. O porque hay una, o hay una afiliación político-partidaria clara, También. o que no es conmigo. Ese es el problema. o que ese es el problema para vos. Sí, totalmente. Los sindicatos de la educación hace un tiempo, y está mal generalizar, porque Pero no todos entonces los estamos que está sindicatos tomada son por la todos- izquierda radical. Lamentablemente sí, Victoria. cree Se ha que- quedado entonces, ¿qué estamos ha quedado de debatiendo? manifiesto. Y es culpa de los partidos tradicionales. Mirá que yo vengo también del sindicalismo. Yo pertenecí a un sindicato en mi trabajo anterior. Estuve como 12 años como secretario de un sindicato. Conozco la herramienta sindical. Hacíamos paros, por supuesto que también, pero no mal usamos la herramienta, y mucho menos era un sindicato que era de la educación. No había tanta afectación en esa medida. Pero claramente el sindicato de la educación, FENAPE, SADES, han sido fieles militantes del Frente Amplio. Entonces, a las pruebas me remito, quienes van a asumir ahora el Consejo, ¿no, Anet? Sí. Bueno, y además, Pónganse de pero acuerdo, más allá de porque eso, el señor acá dice han sido correctamente los que yo no soy de Frente Amplio. No, pero han sido los opositores más fuertes que hemos tenido en el gobierno pasado con lo que tiene que ver con la transformación educativa. No han Última querido pregunta avanzar y han para... querido mejorar. Última pregunta para No le pasó Revuelta. nada con respecto a lo que pasó con la enseñanza con el gobierno Frente Amplio. Nada le pasó a este gobierno. Nada, Última nada. pregunta para Revuelta, si me permiten, Bueno. porque hay que despedirla y quiero su reflexión final. Y eso tiene que ver con lo que acabas de mencionar. Algunos dirigentes sindicales van a pasar a ocupar cargos. ¿Eso le da a usted una, no sé, una esperanza de una nueva etapa mejor en la educación, en la gobernanza de la educación o no? Te podría dar una respuesta personal, creo que no. Creo que lo que va a haber sí ámbitos de negociación y de conversación están planteados así porque ya se han habido reuniones, pero en lo personal no creo que en la medida en que el planteo económico que hace el nuevo gobierno pueda resolver realmente la problemática que está planteada, ¿no? Pero eso es una opinión mía, personal, de mi corriente. Desde el punto de vista de los sindicatos ha habido instancias y reuniones con las autoridades que serán designadas, que son parte de los sindicatos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, veremos cómo se articula eso, cómo se mantiene cierta independencia sindical para luchar por las reivindicaciones que tenemos como trabajadores y como parte de la sociedad y los compromisos que puede haber o no con el gobierno. Eso es otro tema, digo, que se va a ir procesando en este camino. Nosotros hacemos esta denuncia del funcionamiento de clases caótico porque nosotros apostamos a resolver cuestiones que faciliten las posibilidades de educación de toda la población. No se trata de meternos en un liceo, meterlos ahí adentro y ya alcanzó. Implica que tenemos que tener recursos y medios y personal y condiciones para que se pueda desarrollar los aprendizajes. Y no están dadas, hacemos un esfuerzo muy grande por eso y somos la primera línea, son los que hablamos directamente con padres y estudiantes todo el tiempo. Y si Entonces los efectivamente invitamos no hay un a cambio en la acercarse, política a económica, sumarse. cosa que está definido que no va a haber, pero entonces que hay que ¿Cómo? ¿Qué anticipar. quiere decir? No, Cambio, todo el ¿Por qué cambio. decir que no va a haber cambio? Yo todavía ¿En la no lo puedo... estructura de la política económica, no? Bueno, Los digo, anuncios son unos, bueno, nosotros veremos cómo iremos contrario. evaluando, pero tenemos Habrá Congreso. formas de repriorizar inversión Y bueno, y esos demás, esos son políticas cambios. sociales, lo que Esos quiera. son Tenemos cambios. Congreso Pero de FENAPE no va a haber este año, bueno, se evaluará. un impuesto al capital, ni le van a quitar inversión, ni van a limitar las exoneraciones a la inversión extranjera. Entonces, y eso es lo que está planteando Será otro año de Revuelta paros desde el en inicio. la enseñanza, No, por eso pregunto. en perjuicio de los estudiantes. ¿Habrá como que de costumbre. anticipar mucho paro entonces? No programa sé, del Frente Amplio veremos plantea- qué se instrumenta. Yo no puedo hacer futurología. Claro. Sí puedo plantear este tema, ¿no? Que en el marco de esta política económica no pueda surgir, pero los sindicatos tienen cierta autonomía también para poder plantear sus reivindicaciones y sus luchas. No son lo mismo. No es lo mismo el sindicato que el gobierno, más allá de que haya cierta cooptación, digamos, de Un poco más de cruzamiento. y más de cruzamiento y otra forma de discutir y no Bien. tan autoritaria de imposición. Pero bueno, el camino está abierto y lo que nos parece importante de hoy es que justamente hoy se puede estar discutiendo esto, mañana con los padres y estudiantes que vengan y abramos un camino de resolver cosas, ¿no? El Tenemos famoso inscripciones 6. hasta ¿Se quedará mañana alguna tenemos... vez el famoso 6?
hasta mañana tenemos todavía inscripciones, después vienen los pases. Bien. Vamos a tener un movimiento de gente permanente hasta la semana de turismo seguro, Guarda, porque si vas donde a no van a tener empezar ideas, bien, no van a empezar las clases normalmente para toda esa gente. Al margen de que tengamos un día de paro o no, el 5 de marzo no empezaron las clases normalmente para un montón de estudiantes y un montón de familias, y aún todavía no se ha regularizado eso para un montón de familias y un montón de estudiantes. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Andrea Con paro o sin Revuelta, paro. integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Docentes de Secundaria de Montevideo. Gracias.